10. Vamos a comenzar. A ver, es un poco preocupante que haya pocas 3 personas, pero nosotros comenzamos y avanzamos, ¿no? Vamos a ver. Ayer habíamos estado viendo el primer método de valoración, ¿no? Ya habíamos visto pues que esto venía de del acuerdo de valoración, ¿no? El acuerdo de valoración era este acuerdo, ¿no? Es un acuerdo, es un convenio, es un tratado que han firmado los países signatarios con la entidad de las Naciones Unidas, la OMC. OMC no es nada más y nada menos que la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, OMC. La OMC es esta entidad que vigila, bueno, que vigila, no que busca, sino que vigila, que un poco modera el comercio internacional, ¿no? Es una entidad a la que se puede recurrir en caso tengamos discrepancias entre países, ¿no? A veces los países, mira, los países, cuando tienen un comercio exterior, a pesar de ser una mercancía, una economía de mercado o una economía capitalista, si es una economía socialista mucho más, tiene barreras arancelarias y no arancelarias. A veces uno para proteger su comercio tiene que poner barreras. El Perú tiene barreras arancelarias y tiene barreras no arancelarias. Por ejemplo, una forma de barrera no arancelaria es el antidumping, ¿no? El antidumping es un impuesto extra que se paga cuando las mercancías que se ingresan a un valor muy bajo que les permite tener ventaja sobre la producción nacional. Por ejemplo, los zapatos. Los zapatos, el calzado ingresa con antidumping. Zapatos sobre todo el de cuero. ¿Por qué? Porque aquí también hay productores de zapatos de cuero. En Trujillo, por ejemplo, ¿no? En Trujillo, si alguien es de Trujillo, me dará la razón, o si alguien ha viajado a Trujillo, también lo habrá visto, hay mucho comercio de calzado de cuero y de buen cuero. ¿Y qué es lo que sucede? Ingresa el producto chino más barato, porque la mano de obra en China es más barata, y cuando ingresa al Perú, compite con otro precio, con un precio más bajo contra la producción nacional. ¿Y a quién dañas? A la producción nacional. Entonces los países, para bloquear ese tema de que se afecte su comercio interno, ponen estas medidas. Ahora, cuando un país ve que están los dos países dentro de la OMC y se impone una barrera fuera de los límites permitidos o es muy excesiva, se puede recurrir a la OMC para pedir pues la intervención, ¿no? Esa es por ejemplo, una de las funciones que tiene la OMC. Entonces, este acuerdo del valor, ¿para qué se firma? Mira, en realidad, el comercio ha evolucionado. Hoy en día el comercio es súper rápido. Tú puedes comprar un producto hoy por Alibaba o por Amazon, y si tienes el dinero para pagar un envío rápido, te puede estar llegando mañana o pasado mañana. Máximo en 48 horas ya lo podrías tener. Depende de tu necesidad y depende de tus fondos. Ahí hay varias cosas que ver, ¿no? Ahí hay toda una gama de cosas que hay que observar. Pero el punto con el acuerdo de valor es respondiendo a que este comercio se ha vuelto más ágil. ¿Cómo responde la OMC? Tratando de igualar las formas de valoración de todos los países, para que los cálculos de impuestos en todos los países tengan la misma o parecida base imponible. La base imponible es el monto sobre el cual se va a calcular los impuestos a aduana, porque todo aquel
que también ha acogido estos acuerdos de la OMC, también ha acogido la forma de la noción positiva de calcular los impuestos sobre el valor real. Sobre el valor, ad valorem, son los impuestos que hoy priman en el mundo, ¿no? Entonces, de esa forma, es más sencillo hacer comercio, porque como te valorarán en un país, te valorarán en el otro, no la mercancía, valorar la mercancía. Entonces, ha nacido este acuerdo. Este acuerdo es mundial, ¿eh? Esto, lo que estamos viendo, esta parte al menos, es igual acá y en todo el mundo. La segunda parte del método 1, cuando veamos la legislación nacional, esa sí es legislación solo de Perú, pero que está hecha en base a esta legislación. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado de ver este tema, ¿no? De que la legislación es, el acuerdo del valor de la OMC es el mismo para todo el mundo, pero la legislación nacional ha acoplado el acuerdo del valor de la OMC y ha agregado algunas otras cosas para el buen manejo dentro del Perú, ¿no? Ya porque cada país pues conoce sus defectos, ¿no? Los defectos que puede tener su población. Entonces, este acuerdo de valoración, ¿qué es lo que te va a decir? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a decir? Te va a decir cómo hallar el valor de la mercancía, pero no cualquier valor, sino un valor en específico. ¿Cuál es el valor en específico que se encarga de estudiar la valoración aduanera? Te pregunto, ¿cuál es el valor en específico? ¿Cuál es el valor en específico que se encarga de estudiar la valoración aduanera? Lo hemos dicho varias veces. El que ha estado atento y el que ha hecho su tarea ayer, lo sabrá responder. No, no es el ad valorem. Ayer lo volví a explicar. El ad valorem es un impuesto. No tiene nada que ver acá. Es un impuesto arancelario. ¿Cuál es el valor en específico que se encarga de estudiar la valoración aduanera? Su nombre lo dice, valoración aduanera. ¿Cuál es el valor en específico? No, tampoco. Valoración aduanera. Valoración aduanera, que se diferenciaba del valor comercial. Chicos, no están atentos. Ni han visto la diapositiva, ni han hecho la tarea, ni han visto. El valor de transacción es el primer método. ¿Pero de qué? ¿Para calcular qué? Para calcular el valor en aduanas. Valoración aduanera. Valor en aduanas, primera clase. Recordemos, valoración aduanera, valor en aduanas. Ahora, para hallar este valor en aduanas, existen los métodos de valoración. ¿Que cuántos son los métodos de valoración? ¿Cuántos son estos métodos? Son 6, ¿verdad? 6 métodos. El primero de estos métodos es el valor de la transacción. Ahí sí, el primero de los métodos para hallar el valor en aduanas es el método de la transacción, que también se le conoce como el método del precio realmente pagado o por pagar. Precio realmente pagado o por pagar. Y eso va acorde con lo que indica la noción positiva de calcular los impuestos en base al valor real de la mercancía, en base al valor real, a lo que realmente tú has pagado por la carga, ¿no? Realmente tú has pagado. ¿Y qué te dice el método de la transacción que estuvimos viendo hasta lo que vimos ayer? Te indica qué es lo que tienes que tener en cuenta primero para que te lo acepten. Porque ayer también vimos con un ejemplo muy básico como la aduana, porque, ojo, el valor de la transacción tú lo tienes que presentar a la SUNAT primero. La SUNAT lo revisará y te lo podrá, aceptar o te lo podrá observar.
A esa observación se le llama duda razonable. Eso también tienen que saber qué es. La duda razonable. ¿Por qué es duda razonable? Porque la SUNAT te va a exponer razones por las que está dudando y te va a pedir que le sustente. La SUNAT no te lo va a rechazar en una el valor. No. Te va a plantear la duda razonable. Duda razonable, que tiene razones para dudar del valor que tú le estás diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque la SUNAT tiene acceso a todos los valores, habrá encontrado un valor más alto, no verá que es muy poco valor, ahí hay un sinfín de posibilidades. Pero la SUNAT dudará y te pedirá documentos. Y se acuerdan, en el ejemplo de ayer hablamos que había que tener la factura, tener los documentos. Ya. De esa forma, yo le digo, oye, aduana, está bien tu duda razonable, pero yo tengo documentos que sustentan mi valor. ¿Sustentan mi valor? Entonces la aduana, si los documentos están emitidos de manera conforme, lo aceptará. Y aceptará tu valor. Ese es más o menos el proceso. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero por favor, necesito que estén concentrados, que escuchen estas cosas, las hemos dicho, y no las responden. Ya, no estudien por pasar el examen. Estudien para que se les quede esto que estamos aprendiendo y lo puedan usar en su día a día. Eso es importantísimo. Es importantísimo saber estas cosas. A ver, entonces, el método 1 me estaba dando la información sobre qué había que tener en cuenta. Y ahora vamos a hablar de cómo se compone el valor en aduana. Importantísimo. ¿Cómo se compone? ¿De qué cosas? ¿Qué más hay que sumarle? Dice, el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos, para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías, y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado por pagar. La verdad es que en la mayoría de casos, el vendedor, o sea, que te vende la carga, cuando te da el valor que le tienes que pagar, ya te lo da todo incluido. No todo lo que él ha gastado en esa carga, él ya te lo da ahí incluido. Para evitar estos problemas, puede estar desagregando, ¿verdad? Pero eso es en la mayoría de casos, no en todos. Puede haber algún caso en que los propios vendedores, por un tema comercial, por un tema de que así les parece más ordenado, por un tema de que no tienen los montos al momento, ¿qué es lo que hacen? Te facturan el monto de la carga, pero los demás gastos en los que han incurrido te los facturan aparte. Eso no hay ahí una regla, ¿no? Ellos pueden hacerlo de una o hacerlo de otra. Eso es como tú hayas negociado con tu vendedor, ¿no? Eso es una negociación entre comprador y vendedor. Y dice, si el vendedor ha optado por estos gastos que vamos a mencionar, no cargarlos en el precio con el que te venden, se tienen que sumar después al valor en aduanas de igual forma, en la declaración. Y dice, ¿qué cosas son qué conceptos son estos? Los materiales, piezas, elementos y partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas. Esto es de existir, ¿no? Si no existe, no se coloca, pero si existe, sí se coloca. Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. Y trabajo de ingeniería, creación, perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos, croquis, realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de las mercancías importadas. Estos tipos de gastos más se ve en el tema de los grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trae un proyecto para una mina, ¿no? Por ejemplo, estoy trayendo una maquinaria para una mina, para extraer, pues, cobre, ¿no? De una mina en el sur.
para yo traer una máquina de estas dimensiones, primero que la voy a traer por partes, no la voy a poder traer toda junta porque pesaría demasiado. Segundo, como viene desarmado, yo tengo que contratar un ingeniero para que la arme. Ese conocimiento solo lo tiene el fabricante. Los ingenieros peruanos no son fabricantes porque aquí no se fabrica de eso. Eso lo fabrican en Alemania, sobre todo en Alemania. Entonces yo tengo que pagar adicional al monto del producto, al monto de la máquina para la mina, tengo que pagar el servicio de ingeniería, creación y perfeccionamiento al propio que me vende la carga para que él me mande a su ingeniero y su ingeniero me dirija toda la construcción de la máquina. Y esto es importante, porque la máquina, ¿quién conoce mejor la máquina? El que la conoce mejor, pues es el ingeniero que la construye, que la ha pensado. No, él sabe dónde poner qué, porque de su cabeza ha salido. Entonces él agarra y viene y la dirige y la arma. Esos gastos, ese gasto que yo le pago al ingeniero, también debe sumarse al valor en aduanas. ¿Por qué? Porque ese gasto es el que va a permitir que yo pueda usar la mercancía unida. No lo puedo dejar en el aire. Tengo que cargarlo también al valor en aduanas. ¿Qué más tenemos? Los cánones y derechos de licencia. ¿A qué se refiere canon o derecho de licencia? Te pregunto una cosa. Yo soy Luis Huertas y quiero hacer una importación de muñecos del Capitán América. Ya, del Capitán América. Yo podría así nomás importar muñecos del Capitán América. A ver, ¿qué dice? Para vender, ¿no? Importar para vender. Yo podría hacerlo así por así. O sea, voy y traigo un producto del Capitán América. No, yo no puedo. Más que un permiso, lo que yo tengo que hacer es, primero, hacer un contrato con Marvel o con Disney, que es el dueño de la franquicia ahora. No tengo que hacer un contrato con Disney. Y a Disney decirle, oye Disney, yo voy a importar, quiero importar muñecos del Capitán América, tú eres el dueño de la franquicia. Ah, muy bien, señor Huertas, hagamos el contrato. Usted me va a pagar canon y derecho de regalía, canon y derecho de licencia. A ese pago que yo le hago a Marvel o a Disney, adicional al monto de la figura del Capitán América, pues del monto de la figura del Capitán América, puede ser que esté $10, ya una exageración, $10. Pero por cada muñeco del Capitán América que yo vaya a vender, adicional, Disney me cobra $2. Esos $2 que están fuera del valor de la mercancía, porque el valor de la mercancía vale 10, también hay que sumarlo al valor en aduanas. Y de ahí vienen muchos problemas, ¿ah? Porque hay mucha gente que no sabe esto. Hay muchos importadores, por ejemplo, la vez pasada, estaban trayendo unas mochilas de Mickey Mouse. Y obviamente, pues, si tú escuchas Mickey Mouse, tú ya sabes, pues todo el mundo sabe. Mickey Mouse es Disney. Mickey Mouse es Disney. Entonces tienes que pagar. Ahí nos hacen una pregunta. En suma, ¿esas sumas adicionales en algunos casos? Sí. ¿Cuándo no se suma? Cuando el valor de la regalía ya está sumado en la mercancía. Puede ser, ¿no? Puede ser que en el contrato tú le digas, oye, ¿sabes qué? Mejor no me pongas 10 y 2. Mejor ponme 12. Yo igual te lo voy a pagar. Y en nuestro contrato dice 12. Y bacán. Entonces tú le dices a la aduana, oye aduana, yo estoy pagando 12 y mi valor de regalías está incluido. En ese caso, ya no tengo que sumarle nada porque ya está incluido. Como decía al principio, todos estos gastos se suman al valor en aduanas siempre y cuando no estén sumados en el valor inicial. Pero si ya están sumados en el valor inicial, ya no hay que volverlo a sumar. Pero ahora, siempre que se esté usando una marca que no es la tuya, siempre se tiene que solicitar si es que se ha pagado regalías aparte o si es que la regalía está dentro del valor de la mercancía, ¿no? Eso es ahí
un principio general. Y acá también lo dice, ¿no? En la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar. El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor, ¿no? Ahí puede haber, cuando, por ejemplo, ¿no? Tú ese producto lo revendes y por esa reventa ganas un poco más, tú ya sabes a cuánto lo vas a revender, ¿no? Ese monto de la reventa en exceso también debería ser parte del valor en aduanas, siempre y cuando vaya a volver a tu vendedor, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices, ¿no? Yo te lo vendo a $12, el muñeco del Capitán América, pero tú en Perú lo vas a vender a $15, ¿no? Entre 12 y 15 de lo que te han vendido a ti, lo que lo vas a vender tú, hay $3 de diferencia. Entonces el vendedor te dice, de esos $3 de diferencia, 2 para ti, 1 para mí. 2 para ti, 1 para mí. Así han quedado, podría ser. Entonces dice, como de esos $3 va a regresar, de esos $3 de beneficio, le vas a devolver a tu vendedor 1, ¿ah? Tienes que también sumarlo al valor en aduana, porque le va a regresar. Va a ser indirecto, por supuesto, porque va a ser a través de ti. Y le va a regresar. Entonces, solo en ese caso, también debería sumar ese exceso al valor en aduana. Y hay todos los gastos que hemos visto hasta este momento son los opcionales. Son los que sí van, sí o sí. Los que no son opcionales. Los que vamos a ver aquí son los que son opcionales, de acuerdo a la legislación de cada país. Y dice, cada país puede escoger si los siguientes gastos se incluyen al valor en aduanas. Primero, los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto lugar de importación. Nosotros en Buen Cristiano a estos gastos de transporte los llamamos como gastos de flete internacional. El gasto o monto de flete internacional. Cualquiera de los dos. Segundo, los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto y lugar de importación. Y tercero, el coste del seguro. El costo del seguro. En el Perú hemos decidido, la legislación peruana ha decidido si sumar todos estos gastos. ¿Cómo se forma el valor en aduanas entonces? El valor en aduanas en Perú se sumará de 4 elementos. Primero, el valor de la mercancía. El valor de la mercancía. Más el valor del transporte internacional o flete. Tercero, el monto del seguro. Y cuarto, los ajustes, entre los que puede haber ingeniería, en lo que puede haber cánones o derechos de licencia, etc. De estos 4, 3 siempre va a haber: el valor de la mercancía, el flete internacional y el monto del seguro. Eso siempre va a haber. Los ajustes habrá siempre y cuando no estén ya cargados en el valor de la mercancía, como lo que acabamos de ver. Son 4 montos. Valor en aduanas es igual, al valor de la mercancía, más el valor del transporte o flete internacional, más el monto del seguro, más los ajustes que pueden ser la ingeniería, los cánones, derechos de licencia. Eso no se pueden olvidar. Esto lo voy a preguntar varias veces y así lo voy a ir evaluando. ¿Ya? Si yo lanzo la pregunta y no evalúa nada y nadie me contesta, todos están mal evaluados porque nadie ha respondido. La persona que contesta y contesta bien, o al menos que trata de hacerlo, algunas personas tratan, se pueden equivocar, pero al menos participan, tendrán pues una mayor consideración, obviamente, ¿no? Pero hay que tratar siempre de responder bien.
o al menos tratar, ¿no? El valor en aduanas está conformado del valor de la mercancía, más el valor del transporte o flete internacional, más el monto del seguro, más los ajustes. Y dentro de ese valor del transporte o flete, también se le ha sumado los gastos de carga, descarga y manipulación. ¿No? También dentro del flete están todos esos tipos de gastos que también vamos a definir cuando veamos la legislación peruana al respecto. Los elementos mencionados, los que hemos mencionado ahorita, pueden generar ajustes positivos o negativos. Podrían haber también ajustes negativos. Un ajuste negativo es el que resta. El que resta, también se puede restar. Según la elección que haya hecho cada país y la condición de entrega de la mercancía, que siempre figura en la factura comercial de acuerdo al Incoterms estipulado en el contrato de compra-venta. ¿Alguien sabe qué son los Incoterms? ¿O ha escuchado, o en algún lado lo ha leído, o ha visto qué es un Incoterm? ¿Qué es un Incoterm? Ya. No es un acuerdo, ¿eh? No es un acuerdo. El acuerdo es el contrato de compra-venta. Y dentro del contrato de compra-venta hay un Incoterm. O sea, acuerdo no es la palabra, hay otra palabra ahí. Hay otra palabra y que está en el propio nombre del Incoterm, ¿no? Sino que está en inglés. Términos, muy bien, José, términos, ¿no? Ahí está, Incoterms. Son términos. Términos o reglas, podríamos llamarlo también. Términos o reglas. No son leyes, porque no definen de manera obligatoria lo que hay que hacer. Lo que hacen es que te dan una luz, te dan un camino, ¿no? Por eso son términos o reglas. Su nombre en español es términos de comercio internacional. Son reglas que te dan las pautas de las responsabilidades tanto de vendedor como de comprador. Pautas para una compraventa, ¿no? Exactamente, para una compraventa, ¿no? Te da la pauta de qué, de cuáles van a ser las responsabilidades de tu vendedor y hasta dónde va a ser responsabilidad de él y dónde comienza a ser responsabilidad tuya, porque en una compra-venta tiene que haber responsabilidad de ambos, ¿no? Tanto del que compra como el que vende, como el que te vende. Yo siempre digo que más ahí del que te vende, ¿no? Porque el que te vende lo va a embalar, lo va a embarcar. Pero de todas maneras habrá algo de responsabilidad tuya, porque tú vas a contratar a alguien que te lo trae. Sí, hay que valorar cada Incoterm. No corresponde a este curso ver los Incoterms, eso lo verán en operativa del comercio exterior. Y por ahí también lo podrán repasar en legislación aduanera. Pero aquí solo los vamos a mencionar, por eso quería hacerle esta introducción. La última versión de los Incoterms es la versión 2020. Un momento, por favor. La última versión de los Incoterms es la 2020. Recordar que estas no son leyes, son reglas para ayudar a entender la transmisión de riesgos en el comercio internacional. Son publicadas por el CCI o la CCI, la Cámara de Comercio Internacional. Nos vamos a hablar también un poquito de la Cámara de Comercio Internacional. Y la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, pertenece a la Cámara de Comercio Internacional, un convenio entre cámaras de comercio del mundo. Aquí te dejo una breve descripción de cada Incoterm. No está el concepto, está la descripción. Son 11 reglas, ¿no? 11 reglas. O sea, empieza con el Ex-Work, sigue el FCA, el FAS, el FOB, el CFR, el CIF, el CPT, el CIP, el DPU, el DAP y el DDP, ¿no? Ahí están qué significa cada una, está en inglés, y qué significa en español. No, el más usado es el FOB. El FOB es el más usado. Pero hay una confusión con el CIF. En el Perú, al valor en aduanas también se le llama CIF
y está mal. No, no es CIF. Y ahí cuando veamos la parte de lo que sumas, veremos por qué. Pero no es el más usado. El más usado es el FOB, no es el más conocido. Y es el que en verdad personalmente, si alguien me pregunta, me hace una pregunta de cómo exportar o cómo importar, yo le digo que lo mejor es FOB, ¿no? ¿Y por qué lo mejor es FOB? Porque FOB, ¿qué quiere decir FOB? ¿No? Para explicarlo con un ejemplo. FOB quiere decir libre a bordo. Es un Incoterm solo marítimo. Los Incoterms se dividen por modo de transporte. Hay algunos que son marítimos, solo marítimos, y hay otros que son multimodales. Los multimodales es cuando utilizas otro medio de transporte diferente al marítimo o combinas transporte, ¿no? Puede ser también que combines transporte, ¿no? Yo he visto muchas veces que hay mercancías que salen terrestre de un puerto, de un punto a otro punto, y luego se embarcan marítimo. Las que vienen, por ejemplo, de Argentina, cuando las que vienen de Argentina, es muy raro que se embarquen en el puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los fletes son muy caros para llegar al Callao. Es más barato mandar el contenedor por tierra, que cruce por Mendoza y baje a Chile, baje los Andes a Chile, llegue al puerto de Valparaíso, y de Valparaíso se embarca al Callao. Es más fácil, es mejor, es más barato y más rápido. Aunque no creas, así se maneja. No, también puede haber, esto se le llama, cuando hay esta combinación de medios en el transporte internacional, se le llama multimodal. Multimodal. Pero decía, el FOB es un Incoterm marítimo, solo sirve para el medio marítimo. FOB quiere decir libre a bordo. ¿A bordo de dónde? ¿A bordo de qué? Del buque. Del buque o del barco, ¿no? ¿Qué hacen en FOB? El que te vende la carga se va a hacer cargo de toda la logística, de todos los trámites, hasta dejar tu barco en la borda del buque. O sea, mira todo lo que va a hacer. Va a fabricar la mercancía o a comprarla si es un distribuidor. La va a embalar. Va a hacer los trámites de aduanas allá en el país de origen. Va a llevarla al puerto. La va a embarcar y va a hacer que tu carga suba al barco. Una vez que la carga está puesta en la borda del buque, o trincado, como se le llama, deja de ser responsabilidad de él y pasa a ser responsabilidad tuya. ¿Por qué digo que es el mejor? Porque mira, te va a ahorrar todos estos trámites que tú no sabes hacer porque no es tu país. Tú le estás comprando a un chino. ¿Tú qué sabes de contratar a alguien en China para hacerlo el traslado? O de contratar una agencia de aduanas o de contratar un transporte. Es más, ni siquiera sabemos cómo es el proceso aduanero en China. En cambio, el que está allá sí sabe. Entonces, ¿qué hará? Dejará ahí en el buque tu carga, y de ahí en adelante tú eres libre de contratar a quien tú quieras para que lo traiga. Porque tú ya has tenido que contratar un buque para decirle a él que lo suba a ese buque. Entonces ya tú ahí ves tema de costos, tienes mejor manejo de tus costos. Por ejemplo, un ejemplo de elegir mal los Incoterms. Ustedes se acuerdan, todos se deben acordar que en enero, cuando firmaron el primer contrato con las vacunas de Sinopharm, las chinas, decían, no, llegan el 15 de enero, no, llegan el 30 de enero, no, llegan el 9 de febrero, no, al final llegaron el 15, llegaron un mes más tarde de lo que habían dicho. Y no era problema de los chinos, ¿ah? Porque los chinos entregaron las vacunas el 15 de enero. El 15 de enero las tuvieron ahí en su almacén. ¿Cuál era el problema? El problema era que los señores del gobierno, tan eficientes como siempre, porque el Estado es súper eficiente, entre comillas, hicieron mal el contrato. Compraron un Incoterm que se llama Xworks. Y el Xworks, ¿qué hace el Incoterm Xworks, el fabricante? Fabrica y te lo deja en la puerta de la fábrica las cosas. O sea, fabrica lo que te ha vendido y te lo va a dejar en la puerta de la fábrica. ¿Para qué? Para que tú vayas, tú contrates a alguien en China que vaya a la puerta de la fábrica a recoger, haga los trámites de aduanas, vaya al puerto, suba al avión y así avance hasta llegar al Perú. Obviamente el Estado no sabía de Incoterm, parece, no tenía un ministro de Comercio Exterior que supiera, no había un ministro de Economía que supiera, y firmaron el contrato así. Entonces,
como ya estaban con el problema, nadie quería hacerse ese muerto porque son vacunas. Las vacunas no es como pues traer un paquete de mochilas, ¿no? Que no se van a malograr. Las vacunas se malogran, se pueden romper, puede haber merma. Y cada 2 vacunas es una vida que está salvando. O sea que no es poca cosa que un vial de vacunas se rompa. No, las vacunas salvan vidas. Entonces, se demoraron en traer casi un mes porque no encontraban quién trajera las vacunas. Ya después se dieron cuenta de la burrada que habían hecho y ahora lo compran en Incoterm CIF, si no me equivoco, lo compran ahora, o CPT, porque ya el propio fabricante fabrica y al toque embarca y va llegando más rápido. No, ya eso ya lo han hecho con Pfizer, que es una empresa más seria, aunque ahora siguen trayendo vacunas chinas, pues, ¿no? Siguen trayendo y van a traer vacunas rusas. Bueno, yo aún no me vacuno porque no estoy en la edad, pero siguen trayendo las vacunas, ¿no? Esperemos que pronto podamos, pues, todos ya vacunarnos y salir poco a poco de este tema, pues, del COVID, ¿no? Que nos ha golpeado a todos. Bueno, ese es un ejemplo de Incoterms. Los Incoterms están en la vida de cada uno siempre. Obviamente que uno no sabe, ¿no? Pero ahora, estás llevando este módulo, ya vas a saber que todo está en función a los Incoterms. Todo el comercio exterior está en función a los Incoterms. Todo. ¿No? A veces cuando demoran en venir es porque han escogido un Incoterm equivocado. Yo siempre te recomendaré, y no sé ustedes ya cuando estudien, cuando lean, ya sabrán su recomendación, pero para mí el mejor Incoterm es el... Y esto no es que esté en un libro, es por el análisis, por el tiempo de experiencia que se tiene. ¿No? Entonces acá te dejo las siglas y acá también te dejo un cuadrito donde están el costo y el riesgo, quién asume, ¿no? Los que están en azul los asume el vendedor en cada uno de los Incoterms y los que están en amarillo los asume el comprador, ¿no? Es para que ustedes, mira, ahí está acá arriba quién asume el embalaje, quién asume la carga, quién asume el transporte, quién asume los trámites de exportación, quién sube la carga a bordo, quién paga el flete, quién descarga, quién hace los trámites de importación, quién hace el transporte hasta destino y quién descarga en destino, ¿no? Está de cada uno de los Incoterms. Está muy interesante esto, está muy interesante para que lo puedan, pues, ustedes revisar y tener una idea. A profundidad, esto lo van a ver en el curso de operativa del comercio exterior. ¿No? Ahí se ve a profundidad. ¿Y qué no se incluye en el valor en aduanas? Porque también hay montos que se pagan, pero que no se incluyen. Mira lo que dice. El valor en aduanas no comprenderá los siguientes gastos y costos. Siempre que se distingan del precio realmente pagado. O sea, siempre que no hayan sido incluidos en el total del precio. Porque si ya están incluidos, caballero, vas a tener que dejarlos ahí. Y mira, el hecho de que tengas más valor en aduanas, ¿qué pasará? A ver, eso también lo dije ayer. Te pregunto, si mi valor en aduanas es mayor, ¿el monto de mis impuestos será mayor o será menor? Si mi valor de en aduanas es mayor, ¿pagaré más impuestos o pagaré menos impuestos? ¿Qué dicen? ¿Pagaré más o pagaré menos? Pagaré más, porque en base al valor en aduanas van a calcular mis impuestos. A más valor importo, más impuesto pago, más impuesto pagaré. Entonces hay que tener bastante cuidado de tener bien desagregados estos valores, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe sumar? Los gastos de construcción, armado o montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación. Mira la lógica, el gasto de ingeniería, o sea, el gasto de dirigir la construcción, sí se suma, pero el gasto de armarlo no se suma. ¿Y lo que dice acá? ¿No? De maquinaria o equipo industrial. Segundo, el costo de transporte ulterior a la importación. ¿Qué quiere decir ulterior? Ulterior quiere decir posterior. Igual posterior. ¿A qué se refiere esto? La norma define al lugar de importación, al primer lugar en el país de importación donde la carga se sometió a formalidades aduaneras. O sea, la carga llegó al Callao, por ejemplo.
y tú en el Callao hiciste la declaración aduanera de mercancías. O sea, la declaración aduanera de mercancías es el inicio del trámite aduanero. Quiere decir que en el Callao fue la primera vez que sometiste la carga a formalidades aduaneras. Ahora, si la carga viene al Callao, entra por el Callao, pero se va a Cajamarca, se va a Chota, no, a Chota, Cajamarca. El transporte de llevarlo del Callao a Cajamarca no va al valor en aduanas. ¿Por qué? Porque es después del lugar de importación. El lugar de importación fue el Callao, porque ahí hiciste la formalidad aduanera. Entonces, todo el transporte que se asume desde el Callao hasta cualquier otro punto en el interior ya no va al valor en aduanas. ¿Por qué? Porque es posterior al lugar de importación. ¿Ya? Y esto sí es muy común que exista, ¿no? Porque a veces uno compra carga que como Cajamarca, La Selva, partes de la sierra, no tienen acceso o no están cerca a las ciudades de la costa y al mar, ¿no? Se hace la importación en el mar, en el lugar de la costa, y de ahí recién se envía a la sierra o a los lugares más alejados. O sea que sí hay mucho de estos gastos ulteriores que se le llaman. Y por último, los derechos e impuestos aplicables en el país de importación. Obviamente que los derechos o impuestos no van a ir al valor en aduanas. Pues, ¿por qué? Porque se calculan sobre el valor en aduanas. Tú no vas a pagar impuestos sobre impuestos, güey. Tú no puedes pagar impuestos sobre impuestos, ¿no? Con el valor en aduanas es como te van a calcular los impuestos que vas a pagar. Por ende, que estos mismos impuestos no se pueden cargar al valor en aduanas. Vamos a continuar con el tema del primer método. Tenemos que ver ahora cómo sustentarlo. A ver, vamos a ver acá. A ver, veremos un segundito. Esto es acá. Ya. A ver. Como les decía, hay un sistema de valoración nacional. O sea, lo que hemos estado viendo es el primer método que hemos estado viendo la parte en general de todo el mundo. ¿Y por qué el primer método hay que hablar tanto de él? Porque es el principal. Los demás son secundarios, son más sencillos de ver. Pero el primer método tiene muchísimas cosas que hay que examinar y que hay que tener en cuenta. Sobre todo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ayer, con el ejemplo que vimos ayer y con la lectura, te habrás dado cuenta lo peligroso que es no sustentar el primer método. Si no sustentas el primer método, puedes caer en que te cambien el valor y en pagar impuestos por valores que nunca has visto, pero que gracias a que no sustentaste, vas a tener que hacerlo. Entonces, el sistema de valoración nacional lo que busca es darte primero las herramientas y la guía para que tú puedas sostener este valor. Es el primero y principal, y es el que más van a usar, y también de que puedas, pues, no tener los problemas de que te cambien el valor y de pagar mucho más impuesto que el que deberías. Pero para no cortarlo, vamos ahorita al break y continuamos después del break. 8:15 en punto. 8:15 en punto, comienzo la segunda parte de la clase. Gracias, descansen un ratito. Gracias.
Muy bien, continuamos con la clase. Estamos hablando ahora de la valoración aduanera, el sistema de valoración nacional. ¿Qué implica? Recordar, ¿no? Recordemos los principios de la Declaración de Valor de Bruselas, que es más antigua, la noción teórica. La noción teórica, en realidad, lo que busca calcular es el precio en que se vendería una mercancía. Esto es inexacto, ¿no? O podría llevar a ser inexacto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mira, pongamos un ejemplo real con lo que está pasando en el Perú. El precio del dólar, ¿ya? El precio del dólar sí afecta directamente a todo el mundo. Por ahí van a escuchar, no, que yo no gano en dólares, nadie gana en dólares, ¿no? En el Perú muy poca gente gana en dólares. Yo no gano en dólares, yo gano en soles. Y muchas personas, pero me afecta directamente el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque hay productos que son importados. Y hay un producto que influye en el precio de los demás. ¿Cuál es? A ver, ¿qué dicen? Hay un producto que influye en el precio de todo. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? O una lluvia de ideas, ¿no? Acá sí pueden ir lanzando. A ver. Exactamente, a la primera. Muy bien, Alfonso. La gasolina. La gasolina influye en todo. ¿Por qué? Por ejemplo, la sierra. Papa. ¿No está el costal de papa? Esa papa no viene a Lima pues volando, ¿no? Viene en un camión. ¿Y el camión con qué avanza? Con gasolina. Entonces, sube la gasolina es importada. ¿Por qué? Porque las refinerías acá no, ya acá el mayor yacimiento petrolero que había era la Breña y Pariñas. La Breña y Pariñas en el norte. Humala hizo la refinería de Talara, la Talara, que fue una pérdida de plata porque ahí no hay que refinar, ya está muerto. Entonces la mayoría de la gasolina se importa. La gasolina al importarse, ¿no? Hacemos la valoración, le calculamos los impuestos, sucede una cosa. Los impuestos se calculan en dólares. ¿Y por qué se calculan en dólares? Porque el valor en aduanas generalmente viene en dólar porque es la moneda que se utiliza de manera internacional. Podría venir en otra moneda, podría venir en euros, podría venir en dólares australianos, dólares canadienses, podría venir en varias monedas, pero siempre se van a tener que cambiar al dólar. Entonces se calculan en dólares. Pero ¿qué sucede? Se calculan en dólares, pero se pagan en soles. Se calculan en dólares, los impuestos se calculan en dólares, pero se pagan a soles, según el tipo de cambio vigente al día de la numeración. O al día del pago, mejor dicho. Entonces aquí se plantea un problema. ¿Cuál es el problema que se plantea? Que al tú hacer este cálculo de pago de impuestos, podría darse el supuesto de que hoy el dólar ha estado 4.08. Cerró a 4.09 porque subió. Ayer estuvo un poquito más bajo, ayer estuvo a 4.06, si no me equivoco. Hoy día ha subido. Después de que nuestro presidente le cerró la puerta en la cara a Julio Velarde del BCR, subió, ¿no? Está en 4.09. Entonces, ya está alto. Que esté 3.80 y es que está alto. Todavía no está, ahora está 4 y va a seguir subiendo. Esto va a seguir subiendo porque esta situación no se va a revertir. Entonces, al ser más cara la gasolina, por ende sube todos los productos, todo sube el transporte, va a subir el transporte, no está 4.8, está 4.08, ¿no? Ni digas que esté 4.8, porque ahí sería el acabose, ¿no? Está 4.0809, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, no es lo mismo 4.08 que 4.8, a 4.8 es mucho más. No, 4.08 es que no has llegado a 4.1. No hay que tener bastante cuidado. Entonces le decía, ¿a qué iba? A que si tú vas a calcular el valor
en el precio que se vendería, no sería muy justo. ¿Por qué? Porque tendrías que calcularle los impuestos, porque en el precio que tú lo vas a vender en la calle, ya tienes que sumarle lo que te ha costado a ti, lo que has pagado de impuestos, lo que has pagado de almacén, de agencia, y ahí le sumas todos los costos que te has llevado a cabo para venderlo en la tienda. Obviamente, pues tienes que recuperar, ¿no? Entonces no es justo. No es justo porque influye en muchas cosas. Influye, por ejemplo, ¿qué? El tipo de cambio. El tipo de cambio que no baja. Que sube y no baja. Pero también tenemos el acuerdo del valor de la OMC, que es el que ha firmado el Perú, que es la noción positiva. Que ya no va a ser el precio en que se vendería, sino el precio en el que te la han vendido a ti. El precio real. El precio real. No se olviden nunca de eso. Primer método de valoración, método de valor de transacción o del precio realmente pagado o por pagar. Ahorita vamos a ver por qué se dice realmente pagado o por pagar. Vamos a ver con esta diapositiva de acá. Tenemos un marco normativo, no hay un marco normativo de lo que es la valoración, ¿no? Y este marco normativo está regido por los convenios que ha firmado el Perú. El Perú tiene 2 convenios que influirán en la valoración aduanera. Primero, el acuerdo del valor de la OMC, propiamente. El acuerdo del valor. ¿Cuál es el acuerdo del valor? En tu campus, espero que entres a tu campus. Por cierto, solo 5 personas me han mandado la tarea de ayer. Los otros 5 que no han mandado tienen 0, 0, 0, 0 y suma el promedio. Ojo ahí, ¿no? Entonces, en el campus está el acuerdo del valor de la OMC, que es la norma madre de toda la legislación. Por eso que la ponemos en la pirámide de bases legales, la ponemos primerito. Eso está en tu campus. En el campus ahí está el acuerdo del valor de la OMC. Y lo demás, los demás bases legales están regidas por un segundo convenio que ha firmado el Perú. ¿Alguien sabe cuáles son los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones? Andina de Naciones. Es más, cuando ustedes han ido a votar en la primera vuelta, han votado por tres funcionarios, ¿no? Votaron por presidente, votaron por congresista y votaron por parlamentario andino. El parlamentario andino está muy ligado a lo que es la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuáles son los países, pues, que conforman esta comunidad? Uno, obviamente, es el Perú, ¿no? El Perú. También estará Colombia, también estará Ecuador y también está Bolivia, ¿no? Es un acuerdo multilateral que, entre muchas cosas, por ejemplo, ha creado el Parlamento Andino. El Parlamento Andino. Cada país aporta al Parlamento Andino 5 parlamentarios, que son los que hemos escogido, ¿no? Los hemos escogido juntos con los congresistas. Ya van casi 10 años, 15 años de escoger a parlamentarios andinos, ¿no? Que también es importante enviar representantes al Parlamento andino, porque en el Parlamento andino se tocan cosas de economía, de integración, de frontera, por ejemplo, ¿no? El otro día, y creo que hay que ser sincero, ¿no? La mayoría de las personas está viendo qué hacer, ¿no? Está viendo si se va a ir a otro país, si se va a ir va a salir al extranjero, o sea, porque la situación es una incertidumbre total, ¿no? Entonces, con un amigo estábamos viendo de que, como nosotros somos titulados aquí en el Perú, ¿no? La Comunidad Andina tiene un sistema de revalidación de los títulos de cada uno de los países andinos. Entonces, con el título de acá, revalidado, podemos trabajar en Bolivia, que no lo recomiendo porque es lo mismo que acá, o quizás en Colombia, o quizás en Ecuador, ¿no? Se podría, bueno, aunque ahorita de los 4 países andinos, el único que sí se va para arriba es Ecuador, el único. Colombia, Perú y Bolivia ya estamos condenados al fracaso. Colombia también se ha hecho
se ha hecho el harakiri con los sucesos que hubieron por el alza de los impuestos, va a caer en un gobierno como el de acá, ¿no? Entonces, estábamos viendo de revalidar y ciertamente se puede, ¿no? Gracias a la comunidad andina, tú puedes revalidar tu título universitario del Perú, lo puedes revalidar en Colombia y puedes trabajar en Colombia como que hubieras estudiado allá, con pasaporte, incluso con DNI puedes ir, ni siquiera tienes que ir con el pasaporte, ¿no? Se puede llevar con DNI, hay algunas ventajas. Entonces, así como hay ese tema de educación, también hay ese tema para la valoración. Como la idea, en principio, era integrar estos países de tal forma que trabajen como uno solo, hay muchas cosas que se han unido, por ejemplo, el arancel. El sistema que usamos nosotros es el sistema Nandina. La Nandina, no, la partida Nandina es la nomenclatura, por eso se llama Nandina, N de nomenclatura y andina de la comunidad andina, ¿no? Y también la valoración. ¿En qué documento han unido la valoración? En la decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. No, en la edición 571, ¿dónde lo pueden verificar eso? Si quisieran verlo, lo pueden verificar, está muy claro en la página web de la Comunidad Andina. Ahí lo podrían ver, ¿no? Tenemos también la resolución 1684, que es el reglamento comunitario, no toda ley necesita un reglamento para funcionar, ¿no? Tenemos la resolución 1456, que son los casos especiales de valoración. Estos tres elementos son partes de la comunidad andina. Y por último, tenemos una base legal nacional, ya la del Perú, que es acoplada de la del OMC y de la comunidad andina, acoplada al Perú, que es el reglamento para valoración de mercancías según el acuerdo sobre valoración en aduana de la OMC, el decreto supremo 186 del 99, 1999, gobierno de Fujimori todavía, de economía y finanzas, sus normas modificatorias, y por último, el procedimiento de valoración de mercancías según el acuerdo de valor de la OMC, el DESPA P0110A. Esta es la base legal, ¿ya? Cualquier consulta que tengamos de manera legal, tenemos que remitirnos a esta base legal. Ya es importante conocerla. ¿Qué más tenemos? ¿No? Recordemos lo que dice el artículo 1 del acuerdo del valor de la OMC. Indica, el valor en aduanas de las mercancías importadas será el valor de transacción, el precio realmente pagado o por pagar. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación de realmente pagado o por pagar? Yo no sé si ustedes cuando les emiten una factura, las facturas tienen formas de pago. Ustedes saben, a ver, ¿me pueden decir alguna forma de pago de una factura? Por ejemplo, si tú pagas la factura en el momento que te le emiten a ese pago, ¿cómo se le llama? Cuando tú pagas en el momento, te emiten una factura y en ese momento la cancelas. ¿Cómo se le llama a esa forma de pago? ¿Pago al? No, porque yo la puedo pagar no solo con efectivo, la puedo pagar con tarjeta, ¿no? Y lo estoy pagando en el pago al contado, muy bien, pago al contado, ¿no? Al contado en el momento, me lo dan, pum, pago, al contado, pago al contado. Pero si me meten una factura y me dicen, el término de la factura es factura a 30 días. O sea que no la tengo que pagar en ese momento, sino que la tengo que pagar a 30 días. Ya no es un pago al contado, será un pago, no, en cuotas es como te lo fraccionan, ¿no? Pero es un pago a 30 días. Ese pago se llamará pago diferido o a crédito o diferido. Cualquiera de los dos, a crédito o diferido. Es un pago, por eso, porque es después, diferido, más seguro que es diferido, ¿no? Entonces, si tú has pagado la factura al contado, será el precio realmente pagado, porque ya la pagaste. Pero si la has pagado diferido, o sea, la has emitido hoy día y la vas a pagar a 30 días, ese día no será precio pagado, será precio por pagar, porque es a futuro. No, si lo pagas en ese momento, precio pagado. Si aún no lo has pagado, lo vas a pagar a 30, a 60, a 120, a 240, de acuerdo a los días que tú has pactado con tu comprador, ese será precio por pagar.
¿no? Pero que no puede variar de acuerdo a lo que hemos visto en la parte del acuerdo. Por eso hay varias cosas que ver, ¿no? A eso se refiere con precio realmente pagado o por pagar, ¿no? Esa es ahí la diferencia. Dice, al precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Este es un recordaris nada más de lo que dice, lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Y también recordar, aquí tienen los métodos en esta diapositiva que se aplican en orden sucesivo y excluyente, ¿no? Tienes que tratar de aplicar el primero, si no se puede con el primero irás al segundo, si no irás al tercero, luego al cuarto, luego al quinto y luego al sexto, ¿no? La norma permite invertir el cuarto y el quinto, ¿no? La forma como lo quieres aplicar, pero igual se tiene que aplicar en orden, ¿no? Tú puedes invertir, aplicar primero el quinto y después el cuarto, o dejarlo en el orden establecido, ¿no? La cosa, como hablamos ayer, es que por uno de los métodos te tienen que valorar. Por uno de los métodos llegarán a tu valor en aduana. Es por eso que mira, el último método es bien sugestivo lo que dice, ¿no? Del último recurso. O sea que con este, si no han podido con los otros, con este último, sí o sí, te van a valorar. Por eso se llama del último recurso, porque ya han usado todos los recursos disponibles y para acá tienen uno último, con el que sí o sí valorarán. En realidad, yo te soy sincero, en la experiencia que tengo, solo he visto una vez, que usen este último método. Una vez. Solo una vez. Que ha habido más, por supuesto que puede haber habido más, ¿no? Eso es lo que yo he visto. No, obviamente que por ahí quizás ha habido más, ¿no? ¿Qué mercancía era? Me parece que eran unas computadoras. Ya no me acuerdo bien porque fue hace muchos años, pero sí lo he visto solo una vez, ¿no? Y sí, le aumentaron más, porque ¿cómo encontraron el valor de la mercancía? Lo encontraron gracias a un catálogo de venta en Panamá, me parece. Y en base a lo que vendían en Panamá, de ahí dedujeron para calcular el valor en aduanas, ¿no? En realidad eran unas computadoras usadas, si no me equivoco. Era un producto, era un equipo, pero usado, ¿no? Que no pudieron valorar por los otros métodos. Y era una tecnología que acá no había todavía, que incluso venía usada. No, por eso que fue hace muchos años, porque hoy es más fácil esto. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología es más abierta al mundo. Hoy, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Un iPhone sale mañana en Nueva York, mañana lo presentan, jueves, y el lunes ya lo está vendiendo Claro acá. O Movistar, o lo está vendiendo Linio, o tú mismo lo compras en el Apple Store. ¿Por qué? Porque es más sencillo, se vive libre de comercio. Antes no era así. Antes salió una tecnología en los Estados Unidos y acá llegaba 2, 3 años después, cuando allá ya estaba muy avanzado. Yo me recuerdo mucho eso que me pasó. Mi papá vive en Estados Unidos. Él me mandó, ¿no? Un PlayStation. Yo me acuerdo mucho del PlayStation. No, el PlayStation 1. Cuando yo tuve el PlayStation 1 acá, mis amigos recién estaban jugando el Super Mario en Nintendo. No, ¿y yo por qué lo pude tener? Porque mi papá me lo mandó, mi mamá me lo compró. Pero si no, no lo tenía. ¿Por qué? Porque la tecnología ya es así. Cuando salió el PlayStation 5, hace poco, la gente acá ya lo había comprado. Ni siquiera había llegado a Saga, a Ripley, y ya lo tenían. ¿Por qué? Porque lo habían comprado en Amazon, lo habían comprado por internet. Hoy en día es mucho más rápido que lo que era antes. Y es por eso, y también en virtud de eso es porque de esa forma es que se reducen estos métodos. Porque si tú te das cuenta, si no puedes aplicar el primero, aplicas el segundo. Mercancías idénticas. Obviamente que alguien debe haberla traído. Y si no ha traído esa mercancía exactamente, tienes el tercero que es mercancías similares. Si es un teléfono celular, obviamente que en el Perú alguien ha tenido que traer un teléfono celular, sea igual al tuyo o sea similar. Y hay un montón de referencias. Antes no tanto. ¿No? Antes alguien sí traía un teléfono iPhone 10 y nadie había traído un iPhone 10 como ese, ¿no? Eso es lo bueno que ha evolucionado, ¿no? Pero no quiere decir
que no se utilicen los métodos. Y no quiere decir que no vaya a haber ninguno que llegue al último método, ¿no? No quiere decir, y es por eso que la norma todavía los mantiene. Y los mantendrá, ¿no? Todavía están ahí. ¿No? Y acá está, acá puse que se puede invertir, ¿no? El deductivo se puede mandar al quinto lugar y el valor reconstruido se puede bajar al cuarto, ¿no? Se puede invertir ese método, ¿no? Primero es el deductivo, pero a tu solicitud pueden, en vez de usar el deductivo, primero usar el del valor reconstruido, que creo que es más justo que el deductivo, ¿no? Porque el método deductivo, como dice su nombre, ¿no? Deducir, vulgarmente es pulsearte el valor, no te lo pulsean. Obviamente que ellos se entran, tienen ahí como las aduanas son interconectadas, no con las aduanas del extranjero, tienen ahí el acceso a los valores que ellos manejan en el extranjero, ¿no? Pero en realidad es una cosa injusta. Entonces tenemos el valor de transacción de la mercancía importada, ¿no? El valor en aduanas, ¿no? Se refiere al precio realmente pagado por pagar más los ajustes, ¿no? Que yo te lo dije de otra forma. Yo te lo di más masticado, ¿no? ¿En qué sentido? En que el precio realmente pagado por pagar está conformado del valor de la mercancía más el flete más el seguro. Y a esto le suman los ajustes. Está un poco resumido ahí en esta diapositiva. Hay que ver también los pagos directos y los pagos indirectos, ¿no? Los pagos directos dicen, pagos que el comprador, sea tú, el que importa, hace al vendedor como condición de la venta de las mercancías y se encuentran indicados en la factura comercial, comprobante de pago u otro documento. Todos los pagos que le hayas hecho a tu vendedor directamente, digo deberían, porque no es que siempre lo pongan, ¿no? A veces el comercio también es de conveniencia, ¿no? Yo lo que sí les recomiendo en el tema de los pagos es que traten de ser lo más transparentes posibles. ¿Por qué? Porque la aduana te va a pedir sustentar el valor, ¿no? Cuando la aduana no le quede claro, te va a pedir sustentar. Y si tú no has sido transparente, la aduana de alguna forma te va a detectar. Y vamos a verlo cuando veamos los documentos que te piden para sustentar el valor, te vas a dar cuenta por qué de una u otra se dan cuenta. Eso lo dejamos ahí para verlo más adelante. Los pagos indirectos. El precio realmente pagado o por pagar se presenta disminuido debido a pagos realizados por el comprador a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor o debido a una deuda del vendedor con respecto al comprador. Estos pagos indirectos podrían disminuir el valor en aduana, ¿no? Por eso hay que tener en claro cuáles son unos y cuáles son otros. Eso también lo vimos ayer, ¿no? O lo vimos hoy, mejor dicho, eso lo vimos ayer, ¿no? Que no existan restricciones a la cesión o utilización de la mercancía por el comprador, que la venta o el precio no dependen de ninguna condición o contraprestación, que no revierte directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa, y que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor, salvo que a esta no influye en el precio. Esto lo vimos ayer. Eso también lo vimos ayer, ¿no? Los comisiones o gastos de corretaje, el costo de los envases, los gastos de embalaje como mano de obra y materiales. Eso también lo hemos visto, esto es lo que acabamos de ver hoy, esto lo vamos a avanzar, porque esto va relacionado con lo que hablamos. A ver, a partir de acá es que tenemos que ver. Te decía también que la SUNAT puede dudar de tu valor. No tú, el valor lo vas a colocar en tu declaración de mercancías, declaración aduanera, ¿no? A ver, se me pasó acá. ¿Cómo se llama el documento mediante el cual te presentas a la SUNAT para iniciar el trámite? ¿Cómo se llama ese documento? Ayer lo dijeron algunos, segundos lo respondieron. ¿Cómo se llama esta declaración? La DAN, ¿verdad? ¿Qué quiere decir DAN? Declaración aduanera de mercancías, ¿no? La declaración aduanera de mercancías. En la declaración aduanera de mercancías,
tú vas a colocar los valores, el valor en aduanas. Y también vas a colocar los impuestos que has calculado. Y se lo vas a presentar a la SUNAT. La SUNAT lo va a revisar, por supuesto, ¿no? Lo va a revisar en principio en caso salga canal naranja o canal rojo. El canal naranja es una revisión documentaria, el canal rojo es una revisión física. En canal verde no lo hará en el momento del despacho, lo hará después, pero igual te va a revisar el valor. O sea que igual sea verde, bueno, igual tú no sabes qué canal sale antes de tramitar el despacho, ¿no? Tú no sabes, el canal saldrá cuando tú pagas los impuestos. Entonces, por eso que todas las DANs tienen que estar correctamente calculado el valor. ¿Y por qué la SUNAT puede dudar? A la duda de la SUNAT del valor, porque la SUNAT no es que te rechace el valor en una, la SUNAT lo recibe, lo revisa, y no es que diga, oye, está mala, no. La SUNAT lo que hará es dudar de tu valor. Va a dudar. ¿Y qué motivos le van a dar la duda? Dos. Dentro del reglamento nacional, o sea, del reglamento peruano, la SUNAT tiene un sistema que se llama SIVEP. El SIVEP son las siglas de Sistema de Verificación de Precios. El SIVEP. La SUNAT verá tu carga y dirá, oye, a ver, acá tenemos una computadora Dell. A ver, búscame en el SIVEP todas las computadoras del modelo, no sé, el modelo, ¿qué modelo es esta Acer? Acer Aspire 5, ¿no? A ver, búscame todas las Acer Aspire 5. Este señor me está poniendo que su valor es de $1,500. ¿Correcto? Pero el importador, esta es la importadora. Pero el importador B la ha importado a $1,700. ¿Por qué, dirá? Duda razonable. Dudo de tu valor. Pienso que me estás pagando menos. Porque puede ser, ¿no? Oye, quiero pagar menos. Ya sabemos, ¿no? A menos valor, menos impuesto. A más valor, más impuesto. Pero la SUNAT no va a pensar que le estás queriendo meter cabeza ahí. Va a dudar de tu valor y te va a decir, oye, mira, yo he encontrado una referencia, ahorita vamos a ver cómo notifica una duda razonable, ahorita vamos a ver un documento, ¿no? Dudará y te dirá, oye, ¿sabes qué? Yo he encontrado una referencia mayor a tu valor. Susténtame, preséntame documentos para sustentar. Y te pedirán unos documentos. ¿Dónde más puede revisar la SUNAT el precio? Según el reglamento comunitario, en libros, publicaciones, revistas, cotizaciones. Porque ahí, en estos libros, publicaciones, revistas y cotizaciones, existirán precios de referencia. Colombia dirá, todas las computadoras Acer Aspire 5 que ingresan a mi país valen 1,700. Bolivia dirá, todas las computadoras Acer Aspire que entran a Bolivia valdrán 1,700. Ecuador dirá lo mismo. Entonces, la SUNAT va a decir, oye, si a Ecuador le venden a 1,700, a Bolivia le venden a 1,700, a Ecuador le venden a 1,700, a los demás importadores le venden a 1,700, ¿por qué a este le venden a 1,500? Duda razonable. Te pedirá que le sustentes. No te asustes, no es que te lo esté rechazando. Simplemente está dudando y te va a dejar a ti que le sustentes el valor. Si no puedes sustentar el valor, ya aplicará el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto método, ¿no? Dependiendo. Por eso es la importancia de conocer bien este método para saber sustentarlo bien. Continuemos. ¿Y cómo te avisa de la duda razonable? A través del buzón Sol, con este correíto, con esta notificación, ¿no? Y mira lo que dice. Constancia de notificación de duda razonable número tal. De acuerdo al inciso B del artículo 104 y el artículo 106 del texto único ordenado del Código Tributario. Esa base legal son las formas de notificación, ¿no? ¿Cómo se notifica? Se recoge en esos artículos del Código Tributario, ¿no? Fecha de depósito en el buzón electrónico. Esto fue depositado el 18 de octubre de 2019 a las 12 horas, ¿no? Señor contribuyente, Abusaduanas era una agencia de aduanas,
muy famosa que cerró en abril de este año, ¿no? Fue muy sonado su quiebra, ¿no? Fue muy sonado. Está el RUC. La presente constancia acredita el depósito de la notificación de duda razonable emitida por Celia Isidora Muñoz Aicho. Esa es la funcionaria aduanera. Es la funcionaria aduanera que ha revisado tu valor y que ha dudado. De la Intendencia de Aduana de Aire del Callao. Conformidad al inciso de esos son leguleyades. Le recordamos que la presente notificación de duda razonable se considerará efectuada del día hábil siguiente a su depósito en el buzón electrónico SOL, de acuerdo a lo establecido en el inciso B del artículo 104, lo repito, ¿no? Esta es la constancia de que te han hecho llegar una duda razonable. ¿Y por qué te deja constancia del día? Porque en la duda razonable no solo te van a pedir que entregues documentos, sino te van a poner un plazo para entregar documentos. Vencido ese plazo, ya no podrás sustentar el primer método y tendrás que atracar que te utilicen el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto método. Es todo un budín ahí. ¿Eh? Veamos cómo es el documento. Este es un documento de duda razonable, ¿no? Y mira lo que te dice, ¿no? Este simplemente es la base legal. Lo que nos interesa es lo que dice acá abajo. Mira lo que dice. Que se ha establecido duda razonable respecto al valor en aduana declarado en la DAN número tal, con fecha de numeración tal, sobre el ítem 1, mira todo lo que le han observado. Le han observado el ítem 1, 5, 8, 14, 22 y 23. En base a los indicadores de precio señalados en el presente. En tal consideración, se le requiere para que en un plazo de 5 días hábiles, prorrogables a 5 más, por una sola vez, presente a la sección del despacho de importaciones la documentación y explicación complementarias que sustenten el valor declarado en la ADA. ¿No? Y mira la segunda hoja. En la segunda hoja te va a poner, mira, te va a poner el valor que tú le has declarado. Acá voy a ponerlo con rojo. Te van a poner el valor que tú has declarado y el valor que ellos tienen en su sistema. Por ejemplo, mira, para el ítem 1, el valor que le están declarando es de 1140.7. Pero el que han encontrado como referencia es de 1308. Entonces, lo que está diciendo la aduana es, yo dudo de tu valor porque en mi sistema hay uno más alto. O sea, tú me estás queriendo pagar menos impuestos. Eso para la aduana es un crimen, ¿eh? Ahora, no te asustes. Esta es una observación simplemente que está haciendo la aduana, es una duda. Está dudando, pero tú le puedes sustentar que realmente has pagado 1140, que no has pagado 1308, que eso será un convenio entre el comprador y otro, pero que tú sí has pagado 1140.7, ¿no? ¿Cómo lo sustentas? Con lo que sigue a continuación. Para responder la notificación de la duda razonable, vamos a necesitar documentos de 3 tipos. Documentación comercial, documentación bancaria o financiera y documentación contable. ¿Ya? Son 3 tipos de documentos que los vamos a hacer cada uno. En la documentación comercial, ¿qué es lo que puedes entregar? Primero, la lista de precios. ¿Qué es la lista de precios? Cuando tú pides una cotización a un comprador en el extranjero, el comprador te manda la lista de lo que vende y del precio de cada uno. Te mandará, por ejemplo, computadora Dell, $1000. Computadora Acer, $2000. Computadora Apple, $5000, etcétera, 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 ¿no? Te pondrá ahí cuánto vale cada una de sus computadoras, una lista de precios. Segundo, importantísimo, el contrato de compra-venta. ¿Por qué el contrato de compra-venta? Porque en este documento, con valor legal, has firmado tú,
ha firmado él y han quedado cuánto van a pagar por la mercancía en cuestión. Entonces, ese es uno de los documentos más importantes, ¿ah? Es uno de los documentos más importantes. ¿Por qué? Porque es el documento donde acreditan cuánto van a pagar. Luego tenemos la factura pro forma. ¿Qué es la factura pro forma? Es la factura borrador, pues llamémoslo así, ¿no? Es la factura borrador, porque la factura es un comprobante de pago. La factura se emitirá siempre una vez cancelado el producto o una vez pactado el plazo en el que lo vas a pagar, ¿no? Entonces te pide la factura borrador y te pedirá la factura comercial, que esa sí es la factura original, comprobante de pago y reflejará el monto que has pagado y que también estará colocado en el contrato. Yo te cuento algo. Los chinos tienen un gran problema con sus facturas. Los chinos nos hacen mucho problema. Ellos, sus facturas son documentos de Excel. Un Excel. Tú en el Excel puedes cambiar lo que quieras. Puedes poner el precio que quieras. Yo tuve un importador que para pagar menos impuestos, a él le habían vendido unas macetas de cerámica. Unas macetas para el jardín, para la casa, ¿no? Cada macetita costaba $1.80, me parece. Entonces él, para ahorrarse un poquito, le dijo al chino: oye, chino, yo te voy a pagar lo que sale. Yo te voy a pagar $1.80 por maceta. Pero para pagar menos impuestos, tu facturita no me la hagas por $1.80. Yo te voy a pagar eso, ¿eh? Pero tu factura hámela por menos valor. Hámela por $1.50. Claro que en cantidad, ¿no? Porque eran como 1,000, era $300 menos. ¿No? Pagaba impuestos por menos $300. O sea, en pago le iba a convenir al importador. Y el exportador no iba a perder porque él iba a cobrar lo que sea, pero no iba a dar la factura correcta. Eso en el Perú se te vuelve un chongo porque en el asiento contable vuelas. Pero en China no sé cómo lo manejarán, así se lo mandó. Salió Canal Rojo, la aduana pidió documento. Oye, dame documentos que sustenten tu valor, no me queda claro. Cuando presentaron los documentos, el agente de aduanas vio: oye, pero tu contrato dice una cosa y tu factura dice otra. ¿Qué pasó? No, me quise hacer el vivo. Perdió. ¿Por qué? Porque como no pudo sustentar el valor porque era distinto, le ajustaron el valor y le pusieron un valor ya no de 1.50 ni de 1.80. Le pusieron un valor de 2. Por ahorrarse. Se ahorró impuestos de $300, al final pagó impuestos por $500, porque no pudo sustentar el valor, por querer meterle cabeza a la aduana. Y al final la aduana, como te observa el valor y te pide todos estos documentos, en alguno te va a pescar, porque también te pedirá el documento de transporte, etcétera. Eso es con la documentación comercial, ¿eh? Y no solo te pide documentación comercial, te pide también. Bueno, acá tenemos, hay una explicación sobre lo que debe contener la factura comercial, ¿no? La factura comercial no es cualquier factura, tiene que estar bien emitida conforme al procedimiento. Dice, corresponde realmente al precio pagado por pagar directamente al vendedor. Tiene que ser reflejo de lo que realmente has pagado. No le puedes poner otro precio distinto. Tiene que ser conforme a lo que has pagado. No traten de meterle cabeza a la SUNAT porque la SUNAT se va a dar cuenta. La SUNAT se va a dar cuenta. Tiene medios, tiene métodos para darse cuenta. Tiene que estar contenido en un documento original sin borrones, enmendaduras o muestras de alguna alteración. Consignar el nombre y o razón social y domicilio del vendedor y del comprador. Contener la cantidad con indicación de la unidad de medida utilizada. Contener la denominación y descripción de las características principales de las mercancías. Consignar el precio unitario y total. Consignar la moneda de transacción correspondiente y contener la forma y condiciones de pago y cualquier otra circunstancias que inciden en el precio pagado por pagas, ¿no? Ahí hay unos acápites que debe cumplir para ser considerada como válida. Bien, ya se nos ha pasado el tiempo.
Mañana lo continuamos con los demás tipos de documentación. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o consulta al respecto? La pueden hacer en lo que voy abriendo la lista. A ver, vamos a llamar la lista. José Álvarez. Alfonso Gutiérrez. Presente, profesor. Andrés Márquez. Andrés Márquez. Miguel Murrieta. Amador Navarro. Presente, profesor. Amador Navarro. Brigitte Pérez. Hilary Ríos. Hilary Ríos. José Rivera. Presente. Luis Guillermo Rodríguez. Luis Rodríguez. Ay, muy bien, está. César Vilches. Muy bien. Muy bien. ¿Queda alguna duda o consulta respecto a lo de hoy? Muy bien. Entonces, a ver, ahí hay una pregunta. Muy bien. Claro, nosotros estamos hablando de una importación. Obviamente que en la importación no es lo mismo que una factura local, ¿no? Una factura local podría ser para una exportación, ¿no? Ahora, en principio se rige por la ley de todos los valores y tiene cosas parecidas, ¿no? Pero, por ejemplo, en una factura local no le pones Incoterm. En una factura local le pones impuesto. En una factura internacional no tiene impuesto porque es para exportación, ¿no? No, los otros campos pues tienen casi los mismos campos, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Una factura de importación tiene otros campos que están regulados por la valoración, ¿no? No se la pongan a comparar porque no son iguales, ¿no? Cumplen quizás la misma función de ser un comprobante de pago, pero no son iguales ni tampoco son lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? A ver, si ustedes enviaron su tarea, tiene que haber llegado, ¿no? Ahí el envío, a ver, vamos a ver quiénes no han enviado ayer. Vamos a revisar quiénes no han enviado ayer. Los que no han enviado ayer, ya no se preocupen, tienen 0. A ver, no ha enviado, bueno, mejor digo los que han enviado, ¿ya? Ha enviado Miguel Murrieta, ha enviado César Vilches, ha enviado Alfonso Gutiérrez, ha enviado Luis Rodríguez y ha enviado José Rivera, ¿no? Ellos son los que han enviado. Los demás no enviaron. No, estas 5 personas son los que han enviado. Ya, a ver, ¿alguna otra consulta? No, ya no. Solo una vez. Los trabajos tienen que hacer en clase, ¿no? Si no, ya de ahí se hace todo un desorden, ¿no? Ya los siguientes trabajos ya sí los tienen que tratar de hacer. Ya, muy bien. Entonces, sin más, ya nos estaríamos viendo mañana para continuar con las clases de valoración. Que tengan buenas noches. Hasta mañana.